Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos bendecidos, estamos contentos. Amén. De estar, amén, esta mañana con ustedes en nuestra página Templo Príncipe de Paz. Amén. Para compartir una breve palabra. Vamos a esperar que algunos hermanos se conecten con nosotros y vamos a comenzar a compartir una palabra de parte del Señor. Amén. Gloria a Cristo. Esperemos que todos estén bendecidos, que todos estén bien, y esperemos que no esté grabando como la semana pasada, que no pudimos conectarnos con ninguno. Pero creo que esta mañana lo vamos a hacer un buen trabajo, amén, con nuestra página. Y nuestro deseo es compartir, amén, una palabra de parte del Señor con cada uno de ustedes. Y de antemano, los que nos están escuchando, amén, ahí vamos a estar hoy en nuestro culto al aire libre, en nuestro estacionamiento, como decimos aquí en Estados Unidos, nuestro parqueadero. Amén. En el parking lot vamos a estar ahí compartiendo la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Vamos a estar como a unos 84 grados Fahrenheit. Va a estar un poquito fresquecito, no va a estar muy caliente. Así que ahí nos vamos a mirar, amén, en esta tarde. Así que vamos a hacer una fiesta y vamos a gozarnos con el Señor. Vamos a alegrarnos, amén, en su presencia, como lo hemos estado haciendo, amén. Así en esta mañana, gloria a Cristo, vamos a compartir una palabra con ustedes y esta palabra es una palabra muy hermosa, amén, que se encuentra en Santiago capítulo 3, versículo 17. Santiago 3, versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Una vez más dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gloria al Señor. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría del Señor. Y en este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir, en estos tiempos que nos ha tocado a nosotros, gloria al Señor, pasar, amén, con las situaciones que hemos estado pasando, se han escuchado tantas cosas que nos han hecho reflexionar, que nos han hecho entender cosas que tal vez nosotros no habíamos entendido, ni siquiera estuvimos atentos a que esto que estamos hoy pasando iba a ser como lo estamos viviendo hoy. Y en esta temporada que nos ha tocado a nosotros vivir, hemos mirado tantas videos, tantos mensajes que los hermanos, las hermanas han compartido, y todo lo asociamos
con que ya el plan del anticristo ya está sucediendo. Eso es una realidad de que sí estamos en ese escenario, pero todavía no llegamos a ese límite. Esperamos nosotros que cada uno de nosotros entendamos lo que estamos compartiendo, que lo analicemos. A veces nada más miramos ciertas partes de algún video y lo compartimos, lo mandamos, no lo analizamos. Hay hermanos y hay hermanas que aman al Señor y escuchan un video y lo comparten, pero no lo analizan con la palabra de Dios si es correcto o es incorrecto lo que están compartiendo. Eso trae confusión y puede traer temor a muchos de nuestros hermanos, a muchas de nuestras hermanas, malas interpretaciones, malos pensamientos, malas ideas que están fuera de un contexto bíblico. Entonces es muy necesario que en este tiempo oigamos la voz de Dios, que podamos entender, amén, que Dios nos ha dado la capacidad a nosotros de entender lo que está sucediendo por su Espíritu Santo y por su palabra. El Espíritu Santo nos guía a través de su palabra y nos hace entender a nosotros la realidad que estamos viviendo hoy. Muchos de nuestros hermanos y muchas de nuestras hermanas nos preguntan y nos comentan qué es lo que está sucediendo, nos mandan videos y nos hacen preguntas acerca de si es realidad todas estas cosas. No descartamos todo. Estamos viviendo un tiempo donde estamos en una plataforma donde se está preparando un plan o el escenario, vamos a ser directos, el escenario donde se va a manifestar el anticristo. No es que ya se haya manifestado, ni tengamos miedo a lo que estamos escuchando a través de las noticias, los comentarios de que ya la vacuna con el código 66 del nombre de la bestia o del anticristo. Entonces hemos escuchado tantas de estas cosas, pero la Escritura nos va a llevar a nosotros a entender algo muy precioso. La Escritura nos va a llevar a entender nosotros el tiempo que estamos viviendo. Y para todos mis hermanos, aquellos que nos escuchan, recordemos que cuando Jesús desciende al Jordán, y usted dirá, hermano, ¿qué tiene que ver que Jesús haya descendido al Jordán? Cuando Jesús desciende al Jordán, lo bautiza Juan, y Juan ve que el Espíritu Santo desciende sobre él y escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, escuchar la voz de Dios en este tiempo es muy necesario, más allá de escuchar algunos videos, de escuchar algunas cosas que hemos estado oyendo a través de las redes sociales y que nos están atemorizando, que nos llenan de espanto, nos llenan de miedo. Más allá de escuchar eso, yo creo que con todo mi corazón que nosotros como cristianos debemos de ocuparnos, pero ocuparnos en la palabra del Señor, ocuparnos en lo que Dios ha estado hablando a nosotros, lo que Dios nos ha estado a nosotros y a través de lo que Dios nos está guiando en este tiempo,
a través de su palabra, poder escuchar, poder enfocarnos a lo que Dios está hablando con cada uno de nosotros. Y yo sé que muchos de nosotros estamos con ese miedo, con ese temor de que si todos los videos que han salido y que siguen saliendo como si fueran panes calientes fueran realidad. De hecho, ni siquiera se conoce la persona que los está compartiendo, la persona que habla a través de estos videos. Entonces aconsejamos a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas en Cristo Jesús que no tengan temor, amén, no tengan miedo de lo que se está especulando, de lo que se está diciendo. Creemos con todo nuestro corazón que va a llegar el tiempo en que nosotros, la iglesia, va a ser levantada, en que la iglesia será glorificada. Estamos pronto, tal vez estamos en ese tiempo de que pueda ser hoy, mañana, no lo sabemos. Pero una de las cosas que nosotros creemos con todo nuestro corazón, que la iglesia no va a pasar por la tribulación, no vamos a pasar ni por la guerra. Lo que sí creemos, y esto la mayoría, un grande porcentaje de hermanos, creemos que la iglesia va a pasar por los principios de dolores. Vamos a mirar lo que estamos viviendo hoy, los cambios climatológicos. Vamos a mirar desastres naturales en muchos lugares. Vamos a escuchar de pandemias. Vamos a escuchar de enfermedades que van a estar saliendo. Entonces vamos a escuchar muchas cosas, mis amados hermanos, pero ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros, amén, debemos de mirar y oír al Espíritu de Dios, escuchar al Espíritu de Dios, enfocarnos en su palabra. Porque una de las cosas que nosotros hemos notado es que la gente que nos escribe, la gente que nos pregunta a nosotros de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, es gente espantada, por eso la gente pregunta. Entonces, pero cuando nosotros nos metemos a leer la palabra de Dios, buscamos las promesas del Señor, cuando nosotros empezamos a comprender lo que Dios está haciendo, los límites que nosotros como iglesia vamos a pasar, entonces nosotros vamos a tener paz. A ver, porque en medio de todo el caos, vamos a encontrar una de las promesas de Dios, que el justo y el impío no perecerán juntamente, sino que Dios hará la diferencia entre el justo y el impío, entre el pecador y el santo. Entonces, nosotros que estamos en el Señor, nosotros que tenemos esa confianza en Dios, que tenemos promesas de parte de Dios, lo que esto debe provocar en nosotros es un gozo, debe de ser alegría, amén, de que entre las cosas se van poniendo cada vez más peor, nuestro sol, mientras la noche se va poniendo más oscura, mientras las tinieblas descienden más sobre la tierra, prontamente nuestro sol de justicia brillará sobre nosotros, que es Cristo el Señor. Entonces debemos nosotros de tener paz en medio del caos, en medio de las circunstancias que estamos viviendo como iglesia, que seamos nosotros los portadores de esperanza, no de miedo.
que nosotros seamos los portadores de esperanza, no de temor, porque nosotros tenemos la buena noticia para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, compartir en nuestro vecindario, que en medio del caos nosotros somos un pueblo que tiene esperanza, que nosotros somos un pueblo que tenemos fe en la palabra de Dios y hemos mirado que la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios no falla, la palabra de Dios no cambia. Entonces nosotros podemos mirar lo que Dios habla por medio de sus promesas. Amén. Y este nivel de oidores es necesario en este tiempo, que nosotros podamos mirar por medio de la fe lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciéndonos por medio de sus promesas. La nueva orden de oidores de la palabra, los receptores de la palabra, que seamos no solamente oidores y receptores de lo que nosotros escudriñamos en la Escritura, sino que también nosotros seamos la persona que llevamos, amén, el mensaje de salvación a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestro vecindario. Entonces, cuando recibimos algo, amén, nosotros vamos y lo compartimos. El problema que nosotros a veces no tenemos miedo a compartir lo que nosotros hemos recibido, primero porque no lo entendemos, o segundo porque nos falta fe, o tercero porque tenemos temor de compartir lo que la palabra de Dios nos está hablando. Y en esos casos miramos que a veces el enemigo, como está escrito en Mateo capítulo 13 versículo 19, dice: todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Los que oyeron la palabra, pero no la entendieron. Entonces es necesario que en este tiempo, si usted quiere entender la palabra, en nuestro distrito, amén, y en nuestra fe, tenemos grandes maestros de la palabra de Dios. Tenemos grandes maestros, grandes predicadores que nos enseñan, maestros que nos enseñan la Escritura, que nos enseñan la palabra, nos ayudan a entenderla, nos ayudan a comprenderla sin que le pongan, sin que leuden la palabra. Entonces es muy importante para que nosotros aprendamos depender primeramente del Espíritu Santo, amén, porque si no tenemos el Espíritu Santo, aunque nos lo expliquen 100,000 veces, no la vamos a entender. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender, amén. Entonces, para poder entender la palabra, lo primero que yo necesito es nacer de nuevo, como el Señor le dijo, como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, ¿no entiendes? Porque te es necesario nacer de nuevo. Entonces, es necesario nacer de nuevo, vivir en el Espíritu, amén, para poder entender lo que otros nos comparten y poder entender aún lo que nosotros leemos. Y el Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, Él nos ayuda, pues Jesús dijo: Él nos guiará a toda verdad, a toda verdad y a toda justicia. Entonces debemos de poner atención, amén, a las pautas y las normas a seguir para poder nosotros ser oidores de excelencia y no permitir que el enemigo venga y arranque la semilla que se siembra en nuestro corazón. También están los que oyeron pero no la acompañaron, pero no la acompañaron con fe. Dice en Hebreos 4:2: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Y esto se refiere al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. No escucharon la palabra de Dios con fe, no escucharon las promesas de Dios con fe. Entonces los llevó a un fracaso, amén. Entonces nosotros podemos ser oidores enfermizos, oidores que nuestros oídos están enfermos,
entonces no logramos receptar la palabra del Señor. Entonces la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces hay un factor que no nos va a ayudar a nosotros a tener fe, y ese factor es no oír constantemente la palabra de Dios, es estar escuchando otras cosas fuera de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios y empezamos a oír la palabra de Dios, a leer, a sumergirnos en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios provoca es una fe excepcional, una fe maravillosa. Entonces miramos que Israel fracasó y quedaron tendidos en el desierto miles de personas por causa de no oír la palabra con fe. Entonces es necesario escuchar con fe. Amén. Así que cuando a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, dice el apóstol Pablo, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros escuchamos con fe. Cuando escuchamos la palabra con fe, entonces abrimos nuestro corazón a Dios, a Jesucristo, a su Espíritu Santo, a su palabra, a sus promesas. Amén. Y empezamos a caminar por fe, como por ejemplo el apóstol Pedro cuando estaba en medio de una tormenta, y en medio de esa tormenta Jesucristo, iba a decir el Espíritu Santo, Jesucristo estaba caminando sobre las aguas. Y cuando Jesús está caminando sobre las aguas, los discípulos se espantan porque piensan que ven un fantasma. Entonces el Señor le dice: no teman porque yo soy. Entonces Pedro es el que dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar en la palabra que el Señor le dio. No caminó en la agua, caminó en una palabra, en una promesa. Entonces, no importa la situación en la que se vive, el temor, la pandemia, la amenaza, el dolor o la enfermedad, cuando nosotros tenemos una palabra, aunque sea un valle de sombra de muerte, nosotros lo caminamos porque sabemos que Dios es nuestro escudo, es nuestra esperanza, es nuestro protector. Entonces, ¿a qué temeremos si Dios está con nosotros? Y aún como lo hemos anunciado a muchos de nuestros hermanos, a muchos de nuestros hermanos, y a través de las redes sociales les hemos dicho a todos nuestros hermanos: aún en la muerte tenemos nosotros esperanza. Amén, aún en la muerte. Entonces, cuando nosotros escuchamos con fe, aún en la muerte tenemos esperanza. Pero también hay una clase de oidores, y son los oidores olvidadizos. Estos son muy peligrosos en su forma de vivir para sí mismos, atientan contra su propia vida espiritual. Y estos, dice Santiago en capítulo 1, versículo 22, dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Santiago 1, 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces es hermoso, maravilloso, cuando nosotros miramos atentamente, nos dice Santiago, a la ley perfecta de la libertad, lo que Jesucristo nos ha revelado por medio de su Espíritu Santo y por hombres inspirados por Dios. Amén. Y nos han dado la palabra a nosotros. Miremos atentamente lo que Cristo nos está hablando en este tiempo, para que nosotros podamos permanecer en libertad, para que no seamos esclavos de cosas que escuchamos. Amén, porque las cosas a veces que escuchamos nos llenan de miedo, nos llenan de temor, pero cuando nosotros escuchamos atentamente y miramos atentamente a la ley de Dios y en la libertad que nosotros tenemos a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la obra de Cristo, entonces nosotros ¿a qué tememos? Amén. Así que el oidor olvidadizo es una persona que cuando escucha malas noticias se espanta, porque se olvida que descansar en las promesas de Dios. Entonces nosotros no olvidemos descansar en las promesas de Dios. No te olvides
mi amado hermano, mi amada hermana, de descansar en lo que Dios habla, descansar en sus promesas, no importa lo que estás viviendo, amén. Aún en lo que vivimos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, en sus promesas, aún en ese momento nosotros sentimos paz. Amén. Y eso es algo que mi deseo como tu servidor es que usted sienta paz en medio de todo lo que hoy estamos viviendo. Entonces también están los oidores que no hacen. Los oidores que no hacen. Entonces están los oidores olvidadizos. Vamos a refrescar la memoria. Amén. Gloria al Señor. Están los oidores olvidadizos. Están los oidores, los que oyeron pero no acompañaron con fe. Los que oyeron y no entendieron. Los oidores olvidadizos, los oidores y hacedores, los oidores que no hacen. Entonces, dice, sed hacedores, Santiago 1:22 dice, ser oidores, hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces hay gente que se engaña, que oye, pero no hace. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y decimos, amén, voy a creer a lo que Dios habla, voy a caminar en lo que Dios habla. Por ejemplo, voy a creer que Dios es mi sanador y voy a poner toda mi confianza y todo mi corazón en que Dios sana. Entonces, en el momento que llega la enfermedad, una cosa es hablar algo cuando nosotros no estamos enfermos. Pero cuando estamos enfermos, en ese momento, es el momento más importante donde nosotros, son los momentos cruciales donde nosotros debemos de poner nuestra confianza en lo que hablamos. No olvidar lo que nosotros hablamos, no olvidar lo que nosotros creemos. Entonces, cuando yo estoy enfermo, tengo un diagnóstico y pongo mi confianza y me aferro a sus promesas, eso se llama tener fe y tener esperanza en promesas que Dios nos da. Ahora, esto nos debe llevar también a nosotros a entender que le servimos a un Dios que gobierna sobre todo y la última palabra la tiene el Señor. Amén. El Señor es la palabra que se utiliza aquí. El Señor es soberano. El que toma las decisiones no somos nosotros, es Dios. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, en nuestra enfermedad y no nos sana, la palabra de Dios también nos dice que aceptemos su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta, ya sea en nosotros mismos o en un familiar. Aceptar la voluntad del Señor, porque nuestro Dios es soberano. Él sabe lo que hace. Y debemos estar dispuestos a recibir un no por respuesta. Recibir un no por respuesta de parte de Dios. Así como usted recibe un sí, así como usted recibe un espera y a veces el Señor dice no, entonces debemos de esperar también la respuesta del Señor. Si el Señor dice no, no te sano, aceptarlo con todo nuestro corazón y seguirlo amando a Él, porque sabemos que le servimos a un Dios soberano. Amén. Y aún en la muerte nosotros tenemos ganancia. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y miramos que en la Escritura hubieron personas que murieron de enfermedades. Personas que eran siervos y siervas de Dios que hicieron milagros. Murieron de enfermedades. Personas que le sirvieron a Dios murieron de enfermedades, pero no perdieron la fe. Entonces es necesario que nosotros seamos oidores y hacedores. También la misma parte es que lo que nosotros oímos lo pongamos por obra. También lo que es el amar a nuestro prójimo. Amén. La Biblia dice, ama a tu prójimo. Y ahí en ese ama a tu prójimo entran también nuestros enemigos.
Amén. Así que esa área que es un poco difícil, esa área que es un poco, ¿no? Que no entendemos cómo Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Amén. Pero aún ahí debemos de ser obedientes a Dios, ser hacedores de la palabra. Si Dios dice que amemos a nuestros enemigos, debemos de amar a nuestros enemigos. Y de ahí partimos a todas las cosas que aún le tenemos que dar un vaso de agua a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. Amén. Bendecir a los que nos maldicen. Entonces el Señor nos manda a hacer su palabra. Amén. Pero oidores, el Señor nos aconseja que no seamos oidores que no seamos oidores que nos engañamos a nosotros mismos, que no hacemos lo que Él nos manda a hacer. Amén. Entonces nosotros debemos de hacer lo que el Señor nos manda a hacer y creer lo que Él nos manda a creer. Gloria al Señor. Así que concluyo con esto. Este nuevo nivel de oidores fluirá en esta manera, en esta nueva orden, la cual es ver la voz de Dios. Eso es percibir su palabra. Concepto de percibir es percibir, entender, percatarse, notar, ver, gustar, recibir, ingresar, distinguir, algo muy importante ahí, amén, distinguir lo que es la voz de Dios y lo que no es la voz de Dios. Observar es algo muy importante en este tiempo. Distinguir, observar, discernir, muy importante, mi amado hermano, en este tiempo. Son cosas muy importantes que nosotros tenemos que hacer. Discernir lo que es de Dios y desechar lo que es de Dios. Y como iglesia, amén, de antemano yo deseo pedirle a usted, a mis hermanos Templo Príncipe de Paz, antes de compartir algún video, analízalo a través de la palabra de Dios. Antes de compartir una frase, por favor, con todo respeto, con todo amor, que proceda o que salga de la palabra de Dios. Amén. Hay pensamientos que suenan bien, pero que no tienen nada que ver con la escritura. Y podríamos investigar un sinfín de frases que parecen cristianas o religiosas, pero no lo son. Entonces nos hace falta distinguir, observar, discernir, que son muy importantes. Discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Por eso el apóstol Pablo aconsejó que nosotros no nos comamos todo lo que está en el plato, que podamos discernir y desechar lo malo. ¿Ok? Discernir, agarrar lo bueno y desechar lo malo. Entonces debemos de poder discernir en este tiempo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Divisar, intuir, oler, escuchar, oír, comprender. Amén. Que son cosas muy importantes y que se necesitaban o que se necesitan aún hoy para poder entender la palabra o la ley del reino. Aún todo eso se necesitaba para poder discernir las parábolas. Amén. Así que por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, porque las parábolas eran como unas fotografías, una historia, amén, habladas, ilustradas en la mente de los oyentes. Por eso Jesús le dijo que esas parábolas no era para todos, sino para aquellos que se les había dado la oportunidad de entenderla. Jesús se quedó solo con sus seguidores junto con los 12 y ellos les preguntaban acerca de las parábolas y Jesús les decía a ellos el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera, dice, reciben todo en parábolas para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, para que se conviertan y sean perdonados. Y le dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Así que hay efectos negativos, y ahora sí con esto termino. Los efectos negativos de no ver la voz de Dios, los efectos de no entender lo que Dios está hablando,
vamos a estar solamente expectantes a cosas negativas, a percepciones erróneas. No vamos a poder identificar ni discernir lo que es de Dios, lo que es del mundo, lo que es de Dios, lo que es del diablo. Amén. Lo que es de una mente carnal, lo que es de una mente espiritual. Y vamos a tener una mentalidad muy pobre. Amén. Así que vamos a volver a la palabra. Amén. A la palabra de Dios. Vamos a volver, amén, a la palabra de Dios y vamos a enfocarnos, amén, en su palabra con todo nuestro corazón, amén, con todo nuestro ser. Mis amados hermanos, le bendecimos y esta tarde nos miramos acá en Templo Príncipe de Paz, 398 Highway 7. Amén. Los esperamos acá para tener un culto muy bonito. Los músicos van a estar preparados, amén, para estar con nosotros. Amén. Así que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos. Ya esperamos que en el mes de mayo ya podamos estar dentro de nuestros santuarios, de nuestros templos. Amén. Para pasar un tiempo, amén, de calidad y poder abrazarnos otra vez, amén. A veces, pues ahorita estamos a la disciplina, nos estamos disciplinando a los seres y a guardar la distancia entre unos y otros. Así que les bendecimos, mis amados hermanos. Quisimos compartir esta mañana una palabra de parte de Dios con ustedes, amén. Y ahí estar atentos a las noticias, compartiendo, animando, exhortando, amén, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a motivarnos al amor, a las buenas obras, pues la sabiduría que viene de lo alto, aleluya, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es muy hermoso. Gloria al Señor, lo que la palabra de Dios nos manda, y le damos un saludo a todos los hermanos, todas las hermanas que nos han estado, se han conectado, amén, a las redes sociales, amén, a las personas que oirán este video. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo, amén. Así que en la tarde nos miramos, le bendecimos a todos, a todas. Amén. Y esperamos vernos en la tarde, aunque sea así, saludarnos de lejecitos. Amén. Pero ver, como dijo el apóstol Pablo, a la iglesia que deseaba ver su rostro. Amén. Y luego tuvo que despedirse de la iglesia y le dijo: ya no volveré a ver más sus rostros. Así que ahorita estamos en un tiempo en el que no nos podemos ver. Realmente tal vez lleguemos a un tiempo futuro donde ya no nos podamos ver ni por Facebook, ni por ningún otro medio. Así que aprovechemos todo lo que esté a nuestro alcance hoy para poder compartir la palabra del Señor con nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares. Amén. Compártales el amor de Cristo en estos tiempos. Shalom. Amén. La paz de Cristo sea con ustedes. Cristo viene pronto. Amén. Así que les bendecimos. Quiero hacer una oración por tu hogar, tu familia. Amén. Bendecimos a todos. Amén. Y estamos muy felices de estar este domingo con vida, con salud. Amén. Y seguimos, amén, con buenas expectativas de que pronto estemos, amén, una vez más ya en la normalidad, el tiempo que al Señor le plazca, el tiempo que el Señor desee. Amén. Y si a Dios no le place y otra tragedia aún mayor llega a suceder, amén, en Dios estamos seguros y estamos congregados en el Espíritu del Señor. Amén. Si no podemos congregarnos, como dice la Escritura, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En el Espíritu no habrá quien nos pueda desintegrar, amén, separar, porque en el Espíritu estamos conectados. Amén. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús. Hacemos una oración y luego seremos desconectados. Padre, te damos gracias en esta mañana
por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Señor, que en este tiempo de caos, Señor, que hemos estado viviendo, Señor, no obstante, nosotros como iglesia hemos estado en medio de la tormenta, pero con paz en nuestros corazones. Tu provisión, Señor, ha llegado a nuestras vidas, tu provisión ha llegado a nuestras casas, a nuestros hogares y aún más allá, Señor, has provisto. Hemos mirado tu fidelidad en todo este tiempo. Señor, por eso te alabamos y te adoramos, porque grandes son tus misericordias y tu fidelidad para siempre. Señor, gracias te damos, aleluya, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, les bendecimos. Como nota final antes de desconectarme, nada más recordarle que hoy tenemos el culto a las 5 de la tarde, pero no olvide traer una despensa para compartir con las familias, amén, que no están trabajando. Por favorcito, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bendecimos a 6 familias el fin de semana, el lunes pasado. Amén. Así que deseamos esta semana, este lunes, bendecir a otras personas. Amén. Que estén pasando necesidad. Así que pasemos por la tiendita, agarramos algo. Amén. Para compartirlo a nuestros hermanos, algo pequeño. Esto se le pide solamente a las familias que se han mantenido trabajando, a los matrimonios que se han mantenido trabajando. Amén. Así que, mis amados hermanos, por favor, amén, hagamos esta obra. Amén. Dios les bendiga. Cristo viene pronto y la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.